Hola, hoy he venido al hospital de Joaquín a hacerme unas pruebas rutinarias sin importancia. En la sala de espera he conocido a John, un jubilado que vino hace 2 años a Tailandia. Prácticamente no había salido de su país, según él me decía. Su esposa falleció hace unos años y al quedarse solo empezó a ver vídeos de otros compatriotas en las redes donde decían que aquí se podía vivir con muy poco dinero, y él, con una pensión modesta y algunos ahorros, pensó que también podría hacerlo. Bueno, John, pero las cosas no salen como siempre uno se imagina. Durante un tiempo todo fue bien, según me comentaba John. Vivió cerca de la playa, en un condominio modesto. Es cierto que estas situaciones a veces provocan decisiones urgentes y lamentablemente John vende su moto que adquirió hace un año, una Honda de 125 centímetros cúbicos prácticamente nueva, y me decía: Pedro, estoy desesperado, la vendo a su mitad de precio, necesito el dinero. John tenía la mirada cansada, la piel quemada por el sol y una historia que pesa más que su mochila. La verdad es que me contó que vino a Tailandia buscando una nueva vida, como muchos. Vendió su coche, trajo unos pequeños ahorros y pensó que aquí todo sería más fácil con su pequeña pensión. Durante un tiempo lo fue hasta que dejó de serlo. Un día todo lo cambia. Una enfermedad inesperada, un accidente, una factura médica que no cubre el seguro barato, y de repente el sueño se convierte en una pesadilla. Y lo peor, sinceramente, no es el dinero, es la sensación de estar solo, de que nadie puede sacarte del agujero porque el país que dejaste ya te queda lejos y el que te acoge no te pertenece del todo. Pensaba en la cantidad de historias parecidas que he escuchado en los últimos meses aquí en Tailandia. Hombres y mujeres que cruzaron medio mundo con un plan milimetrado aparentemente y un margen de error cero. Y cuando la vida se salió del guión, no tuvieron red en la que caer. Pero aquí llega la parte que muchos no quieren escuchar o no quieren entender. Internet está lleno de vídeos que prometen lo imposible. Vivo en Tailandia por 500 euros al mes. Mi apartamento de lujo por 180 euros. La vida perfecta. Y además te dicen con mucho menos de lo que gastas en tu país. Y detrás de esa frase hay un peligro silencioso, el efecto llamada. Personas que llegan con la ilusión y el presupuesto exacto de lo que vieron en esos vídeos, creyendo que bastaría con imitar el reto para que todo salga bien. Pero aquí hay una cosa clara: Tailandia no es un reto de TikTok, es un país real, con impuestos, burocracia, seguros, enfermedades tropicales, alquileres que suben y una vida que, como cualquier otro sitio, cuesta dinero, cuesta dinero. El problema no es soñar con venir, el problema es venir mal informado. He visto a expatriados hacer cuentas cada día como si vivieran en una ruleta rusa financiera. Si pago esto, no puedo renovar el visado. Si enfermo, me quedo sin ahorros. Y si sube el alquiler, tengo que volver. Así viven, a medio gas, entre la esperanza y el miedo. Algunos lo llaman libertad. Yo lo llamo fragilidad disfrazada de aventura. Porque cuando uno vive al límite, cualquier imprevisto se convierte en una sentencia. Y aquí los imprevistos llegan cuando menos lo esperas. Una tormenta que te arruina la moto, una caída tonta, un diente roto, un día que tienes fiebre y no sabes de qué. Ese hombre que conocí en el hospital me dijo una frase que se me ha quedado clavada: lo peor no es no tener dinero,
es no tener a quien llamar cuando lo necesitas. Y esa frase resume el verdadero coste de vivir fuera, la ausencia de esa red que te protege muchas veces cuando estás en tu país. Cuando vives lejos aprendes que el dinero no lo es todo, pero sin dinero todo se vuelve realmente más difícil. Hay algo que nadie te dice antes de venir, o casi nadie. Los precios cambian, las normas cambian, los seguros tienen letra pequeña y lo que hoy parece barato, mañana puede no serlo. Tailandia nos ha vuelto cara. Somos nosotros los que a veces la miramos con los ojos equivocados. Cada vez que veo esos vídeos de vivir en Tailandia por 500 euros al mes, me pregunto si realmente ayudan a alguien o solo llenan el ego de quien los graba. Porque detrás de cada pantalla, de cada vídeo de Instagram, de YouTube, de TikTok, hay miles de personas tomando decisiones reales, muchas veces con datos irreales. Y ese es el peligro de los falsos paraísos. Cuando alguien los vende como si fueran recetas mágicas. Pero no todo está perdido. También hay historias de quienes lo hicieron bien, con cabeza, con prudencia. Gente que vino primero a conocer, que calculó bien, que no se dejó llevar por el brillo de los vídeos virales. Personas que entendieron que vivir en Tailandia no es una rebaja ni una promoción permanente, sino un cambio de vida. He aprendido que el expatriado que sobrevive no es el que más dinero trae, sino el que mejor se adapta. El que sabe cuándo ahorrar, cuándo invertir y cuándo parar. Y sobre todo el que entiende que aquí, como en cualquier sitio, los sueños también necesitan de mantenimiento. A veces basta con una conversación, con un vídeo como el de hoy para recordar que hay demasiadas voces que hablan de Tailandia como si fuera un decorado perfecto y muy pocas que hablen de la parte humana, de la parte vulnerable. Y esa es quizá la que más puede salvar a alguien. Cuando la vida te descoloca, casi siempre acabas reordenándote. Y ese hombre, con sus manos temblorosas que me encontré en el hospital y una sonrisa cansada, me recordó que no se trata de cuánto tengas, sino de cuánto entiendas dónde estás realmente. Porque el verdadero riesgo no es venir a Tailandia, sino en venir creyendo que aquí nada puede fallar. Si estás pensando en mudarte, hazlo, de verdad, hazlo. Pero hazlo con conocimiento, con humildad y sobre todo con una red. Guarda un plan B y si puedes también uno C. Y sobre todo no te creas todo lo que ves en YouTube y en las redes. Porque realmente cada historia es distinta y la tuya la tienes que escribir tú. Si te ha gustado el vídeo, toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Y recuerda que la libertad no está en huir del sistema, sino en construir uno propio que te sostenga cuando te caes y no hay red. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Kapun Ha.